Las invito a que la que es exageradamente seca. Que viene al 2%. María se nota que están aquí. Pieles atópicas y se puede utilizar en la que viene al 2% que es para piel. Pero también es que ahora la que se viene me dijeron que esa era para beber también. Bueno, chao jefe, mucha suerte, gracias. Se somete a una criotrituración para tener una alta concentración de polifenoles antocianáceos, que son los principios activos de Venatina. Pero como ella me ha avisado con alta anticipación, ¿cuándo iba a ser? ¿Cómo está? No. Te cuento, Dermoética es la línea piel de Uroet. Entonces aquí están todos los productos con formato dermo. Una línea de hidratantes a base de una urea avanzada, que es de Uroet. Y es para mejorar la aumentación y la hidratación de las pieles. La línea Lisa Skin tiene muchas presentaciones según como la indicación y las concentraciones en que venga el urea. Entonces, por ejemplo, que básicamente es para pieles secas. Por ejemplo, en el caso de ustedes que se están lavando las manos permanentemente, que los guantes les ventaja, que es Rhodium lo que hace es prolongarle la humectación en la piel, eso es una sola aplicación. Nuestro producto viene en diferentes presentaciones, por eso ustedes pueden manejar cualquier tipo de herida dependiendo de la presentación que utilicen. Pues vamos a tener como la herida como tal, tenemos lo que es el gel, cositas son infectadas, heridas a nivel de encía, de paladar, como acción de Como Universidad de Antioquia tenemos el deber moral de buscar la excelencia, no solo de nuestros egresados, sino de las diferentes personas que, como nosotros, tienen como propósito servir a los demás y proporcionar cuidados de gran calidad. Contamos con ustedes como aliados para llevar este proyecto a buen término. Agradezco de antemano a los ponentes, quienes estarán compartiendo sus experiencias y conocimientos durante la jornada, y espero que todo este aprendizaje sea llevado a su práctica cotidiana. Bienvenidos y espero que esta jornada sea de gran provecho para todos ustedes. Gracias, Alejandra. Iniciamos esta primera jornada entonces con la conferencia titulada Cuidado de enfermería al paciente con calcifilaxia, a cargo del enfermero Juan Carlos Restrepo. Él es especialista en gerencia hospitalaria y doctor en enfermería. Buenos días. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con la charla que se titula Calcifilaxia, ¿qué debe saber el profesional de enfermería? La calcifilaxia entonces hace parte de la enfermedad vascular. Como todos sabemos, la enfermedad vascular pues se presenta de diferentes maneras. Una de ellas pues es la gangrena urémica o la llamada calcifilaxis, que es una patología todavía desconocida por el profesional de enfermería y que muchas veces cuando llega a ser atendida, pues se atiende como otro tipo de patología. Muchas veces se confunde con una úlcera arterial o en su defecto como una úlcera venosa. Entonces, siguiente. Vemos entonces que la calcifilaxis, uno de sus principales problemas es que no sabemos todavía la atención. ¿Ahí me oyen bien? No sabemos todavía muy bien la atención de este tipo de pacientes. Es una enfermedad que se describe desde 1962
y que al día de hoy hay solamente unos 220 casos reportados en la bibliografía y que en Colombia hay aproximadamente unos 20 casos reportados. Siguiente. El diagnóstico y tratamiento casi, que es lo principal y la parte más complicada de este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la arteriopatía calcificante urémica o calcifilaxis o gangrena urémica, como la quieran llamar, o paniculosis urémica? Siguiente, por favor. Entonces, la calcifilaxis es un síndrome raro, como les mencionaba. Sí, aparte de eso, es un síndrome que alrededor, vuelvo y repito, de unos 200 casos solamente han llegado a ser registrados. Casi siempre se da muchas veces por el mal uso de tratamientos en el paciente, sobre todo con una insuficiencia renal en estadio 5. Siguiente, por favor. Y que tiene el metabolismo fosfocálcico aumentado. ¿Sí? Esa es una de las principales características de este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Casi siempre se dice, o la bibliografía reporta, que cuando un paciente con insuficiencia renal en estadio 5 y seguido de que aparte tiene hiperparatiroidismo y resulta una lesión de tipo de calcifilaxia o una lesión de esta enfermedad, se menciona que aproximadamente tiene un 80% más veces de morir que otro paciente que no la tenga. Entonces casi que todos esos pacientes con calcifilaxia pues terminan muriendo. Aparte de eso, se da sobre todo en la cuarta etapa de la vida, se da más que todo en mujeres de raza blanca, ¿sí? Por cada 3 mujeres le da a un hombre. Y sobre todo, hay que tener en cuenta los pacientes que tienen diabetes mellitus. Dale, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad? Hay varios factores de riesgo, los que están documentados, que ya se sabe que se tienen evidencia. Siguiente. Son entonces, tenemos la raza blanca y las mujeres, paciente con insuficiencia renal crónica, ¿sí? Una insuficiencia renal agresiva, que seguido sobre todo por hiperparatiroidismo, pacientes trasplantados. La bibliografía reporta que en los pacientes trasplantados aproximadamente el 60% de estos pacientes cursan con problemas de calcifilaxia. Y en algunos casos aislados se ha visto en pacientes con hiperparatiroidismo primario, ¿sí? Con enfermedad de Crohn y SIDA, pero es muy aislado. Siguiente, por favor. Pacientes que encontramos en los servicios con una desnutrición proteica importante y sobre todo los que tienen el uso de anticoagulantes dicumarínicos, porque recordemos que se inhibe la vitamina K. Siguiente. Entonces podemos decir, o que la bibliografía reporta 2 tipos de calcifilaxia, 2 tipos de esta enfermedad, que es la calcifilaxia acral y la calcifilaxia proximal. La proximal sobre todo se hace en diabéticos por si da en las partes proximales y la acral es sistémica. La diferencia sobre todo es que la acral es mucho más severa que la proximal. Digamos que el paciente con una calcifilaxia acral muere casi que en meses, mientras que el paciente con una calcifilaxia proximal pues tiene más opciones de tratamiento. Siguiente, por favor. Muy importante, sobre todo cuando aparecen las lesiones, la localización. Sabemos que la enfermedad se localiza en caderas, nalgas, infraumbilical, en todas las partes donde haya mucho folículo adiposo se ubica sobre todo. También en algunas partes se ha visto, en los últimos casos que se han reportado, sobre todo en los sitios donde se funciona insulina subcutánea y heparina, que eso es algo nuevo, sobre todo porque esto es sobre muchas de las cosas que hacemos con nuestros pacientes en los servicios. Siguiente. La etiopatogenia de la enfermedad pues es desconocida realmente. Se dice que el paciente empieza con una insuficiencia renal y con problemas entonces de hiperfosfatemia, hipercalemia, hiperparatiroidismo. Se empieza un tratamiento muy agresivo con este paciente, demasiado agresivo, que lo que hace es que lo lleva a una calcificación de vasos, como ven en pantalla, aparición de las lesiones, el paciente termina con una malnutrición que muchas veces no se puede corregir, las lesiones se le infectan, entra en una sepsis y el paciente muere en cuestión de meses. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos los 2 tipos de clínica. En la clínica 1, como observan en pantalla, hay una aparición súbita de máculas violáceas que rápidamente pasan a una isquemia, rápidamente. Aparte de eso, evolucionan a úlceras necróticas, hay escaras en los bordes violáceos y una induración tipo leñosa, una induración dura. ¿Sí? Siguiente, por favor. En la segunda clínica, el síntoma más llamativo es el dolor.
casi que lo principal que hay que atender en esos pacientes es directamente el dolor, como vamos a ver más adelante, por lo que esto es un manejo integral. Aparte de eso, entonces aparecen lesiones ulceradas de borde violáceo, que como les dije, pues rápidamente pasan a ser necróticas. Se confirma sobre todo por estudios radiológicos e histológicos y hay que sospechar de los pacientes que aparte de la insuficiencia renal, pues cuenten con una púrpura reticuliforme, que es uno de los datos llamativos para la anatomía patológica. Siguiente. En la segunda clínica, ¿qué encontramos entonces? Encontramos un paciente que tiene los pulsos conservados, casi siempre desde el área distal a la parte de la necrosis. Encontramos entonces que la radiología muestra que hay una calcificación de los vasos menores de 0.5 y el paciente por lo general desarrolla hipotensión, fiebre y demencia e infartos viscerales, sobre todo cuando se desarrolla una calcifilaxis sistémica, que es la más agresiva. Estamos hablando que el paciente en este proceso pues, puede demorar entre 1 o 2 meses cuando es sistémica. Siguiente, por favor. En cuanto a la anatomía patológica, es bien específica, esa es una de las ventajas, sobre todo porque se encuentra en la capa media de los vasos arteriales calcificación, que se ve muy bien en el estudio. Hay hiperplasia de la capa íntima, ¿sí? Cuando se hace el estudio se observa supremamente bien, se observan trombos dentro de las arterias y aparte de eso en el tejido hipodérmico se encuentra calcificación alrededor de los adipocitos, o sea es específica de la enfermedad. ¿Sí? Dale por favor. Para hacer el diagnóstico diferencial hay muchas enfermedades parecidas. Pero ¿qué pasa? Entonces vemos que una de las características principales es que su paciente, aparte de que presente alguno de estos síntomas, presente entonces la púrpura. Y encontramos entonces, entre las enfermedades que podemos diagnosticar, la vasculitis sistémica, ¿sí? La crioglobulinemia, la arteriosclerosis periférica, sobre todo cuando la lesión está en la íntima, la calcificación metastásica, sobre todo cuando la lesión es vascular, puede ser idéntica, pero no hay necrosis ni ulceración. También encontramos embolismo del colesterol y vasculopatías. Estas vasculopatías, sobre todo cuando tenemos pacientes con síndromes anticoagulantes. Siguiente. ¿Cuál va a ser el abordaje? Según las guías internacionales, lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo entonces es el diagnóstico certero. Como vamos a ver ahora, necesitamos un equipo interdisciplinario, sobre todo para atender la parte del dolor, que es casi más importante que la parte de las lesiones. Identificar factores de riesgo y vamos a hacer sobre todo, en el caso más extremo, en los pacientes la cirugía paratiroidea, sobre todo porque la bibliografía registra que en el 57% de los casos, cuando el paciente recibe este tipo de tratamiento de tipo cirugía, pues tiene unas posibilidades de sobrevida muchísimo más grandes que si no la tuviera y obviamente que el paciente tenga pues hiperparatiroidismo secundario. Siguiente. Muy importante. Como estos pacientes, los profesionales de la salud pues es muy desconocido, pues lo empiezan a tratar como otro tipo de lesiones como les mencionaba al principio. Cuando el paciente llega y que realmente se le diagnostica la enfermedad, ya por lo general entran en una isquemia de estadio 4. El 50% de los pacientes que llegan ya llegan en una isquemia de estadio 4, lo cual hace más difícil su tratamiento y que cuando lleguen, por lo general sean pacientes casi que para amputación. Aparte de eso, no hay protocolos de cuidados específicos. Yo creo que si aquí alguien tiene algún manejo de heridas sabe que dentro de los protocolos es muy escaso encontrar protocolo específico para calcifilaxia, ¿sí? Y en los pacientes que tienen una insuficiencia renal, la prevalencia, aunque es poca, no hay nada que diga cómo se debe atender. Es más, si usted tiene poco conocimiento del área de las heridas, la tratará seguramente como una úlcera arterial o una úlcera venosa, por puro desconocimiento. No hay formación específica en esta enfermedad. Hay una alta mortalidad por las complicaciones. Como les mencionaba, estos pacientes, aparte de que tienen esta calcifilaxis, entran en una sepsis severa y rápidamente pueden llegar a morir. Y no hay una utilización de analgesia correcta. Casi que una de las principales complicaciones o síntomas de esta enfermedad es que el paciente casi que no aguanta que lo toquen ni siquiera con el suero con que se va a lavar, entonces se hace muy difícil y le empiezan a colocar pues diferentes tipos de analgesia, muchas veces incorrecta para lo que el paciente realmente necesita. Siguiente. Entonces, ¿qué abordaje debemos tener? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Dentro del equipo interdisciplinario y como enfermeros. Dale por favor. Entonces tenemos que, primero que todo, control de los depósitos de fósforo y calcio. ¿Sí? Esta parte la haremos en compañía del nefrólogo, de hiperparatiroidismo metabólico que se llama. Dale por favor.
Aparte de eso, vamos a hacer entonces administración de análogos de la vitamina D, sobre todo en los pacientes que tienen hiperparatiroidismo y tratamiento con heparina. Siguiente, por favor. Y como sabemos que la calcifilaxia se da sobre todo en los pacientes que tienen insuficiencia renal y diabetes, pues lo que vamos a hacer es un control estricto de la glicemia, sobre todo preprandial, y llevar un control muy estricto de este paciente, sobre todo en las mañanas que tienen unas subidas importantes y al hacerse seguimiento se ve que es premonitorio de esta enfermedad. Siguiente. Si se tiene sospecha del tipo de lesión que tiene, lo recomendable es que haga una biopsia de piel perilesional. Recordemos, la perilesión es 1,5 centímetros alrededor de la herida. Aparte de eso, se recomienda que sea un buen aporte de oxígeno y nutrientes en la zona de la lesión. Se recomienda la cura en ambiente húmedo, muy importante, la cura en ambiente húmedo porque tenemos una herida seca, como vamos a ver más adelante. Recomendamos mucho la utilización de ácidos grasos hiperoxigenados. Como saben, en Colombia solamente hay, este producto, solamente hay uno, pero se recomienda ampliamente por la alta evidencia que muestran en el cuidado de la piel perilesional y de estos pacientes. Aparte de eso, vamos a hacer un desbridamiento por lesiones necróticas en 3 fases. La primera de ellas, vamos a dar la analgesia. ¿Sí? Este paciente no te va a aguantar ninguna curación si no tiene la analgesia adecuada. Vamos a hacer un reblandecimiento de la necrosis, enseguida lo vamos a ver. Y vamos a hacer entonces un desbridamiento cortante y por último una toma de cultivo si fuera necesaria. Siguiente. El tratamiento tópico. Para el tratamiento tópico, siguiente. Vamos a hacer entonces, vamos a limpiar con solución salina a 30 grados o a temperatura corporal. No se recomienda dentro de las guías internacionales que usted utilice el suero que acaba de coger del estante, que lo caliente a 30 grados o temperatura normal, o si puede, una solución de polihexamida, ¿sí? También puede ser si tiene una infección que usted ve que es evidente, puede utilizar entonces clorhexidina por ciclos de 3 minutos. Llega, coloca la clorhexidina, lava con suero, otra vez lava con clorhexidina, lava con suero y otra vez lava por 3 ciclos más o menos. Y después se recomienda también utilizar anestésico local como una lidocaína, tapar entonces con un film de poliuretano, ¿sí? Como observan en pantalla. Como vamos a ver el tipo de las lesiones, se recomienda entonces realizar un desbridamiento cortante, sobre todo para sacar los restos de la necrosis que hay aquí, y utilizar hidrogeles para hacer desbridamiento autolítico, enseguida lo vamos a ver, apósitos de plata para las infecciones, que yo creo que muchos lo manejamos, y los productos de barrera para la piel perilesional, sobre todo porque la piel perilesional se afecta bastante en este tipo de pacientes. Siguiente. Entonces, cuando usted empieza a atender la lesión, y encuentra ya tejido de granulación, lo que recomienda la literatura para este tipo de lesiones, para este tipo de pacientes, es que utilice productos con ácido hialurónico, ¿sí? Apósitos con ácido hialurónico, sobre todo, o con colágeno, que los puede utilizar solos o combinados. Y seguido de eso, apósitos que mantengan una humedad adecuada, y esto es súper importante, porque como vamos a ver, son lesiones extremadamente secas. En este caso, se recomienda utilizar hidrofibras de hidrocoloides y un apósito secundario pues, que proteja la lesión. Siguiente, por favor. Muy importante lo que les decía ahorita, manejo de la teoría del dolor. Vamos a tener entonces, abordar la dimensión sensorial, afectiva y cognitiva, porque como les decía, el dolor afecta tanto a este paciente que es casi imposible curarlo sin sedarlo. Y para el tratamiento del dolor, entonces vamos a tener un paciente que va a tener 4 tipos de dolores diferentes dependiendo el momento de la lesión en que esté. Siguiente, por favor. Entonces vamos a tener un paciente que va a estar con un dolor tipo inflamatorio. Como observan, este dolor tipo inflamatorio, entonces ya hay un daño tisular. La inflamación civiliza las terminaciones nerviosas, pero el paciente literalmente todavía le aguanta. En la hiperalgesia, entonces, hay un aumento de la sensibilidad. El paciente ya te aguanta menos y cualquier estímulo pequeño en la perilesión, el paciente inmediatamente se te queja, ¿sí? Ya te empieza a hacer ya repulsión del sitio donde se va a curar. Siguiente, por favor. Vamos a tener un dolor neuropático. Este dolor entonces neuropático es que ya ese tipo de dolor cuando se presenta, después de pasar estos dos, encontramos entonces que hay unas vías anormales del dolor. El dolor se da en cualquier sitio independiente que no esté recibiendo estímulos. Y por último, cuando casi siempre llegan los pacientes, que es en la última fase, es cuando llegan en la alodinia. En la alodinia entonces ya está totalmente afectado el sistema nervioso, ¿sí? Y el paciente describe su dolor como demasiado atroz. Siguiente, por favor. Para el abordaje integral entonces, siguiente. Ahí se tapa.
Es una paciente de 59 años que les voy a mostrar a continuación. Tiene una insuficiencia renal estadio 4. Es una paciente con una diabetes mellitus ya de vieja data y llega sobre todo con alodinia en tratamiento. Sabemos que es el dolor más atroz. El médico nos lo envía ya listo, sus indicaciones es amputación, está recibiendo upemorfina, que es una apomorfina, y cuando llega al servicio lleva 5 días sin curarse. Entonces, dentro de los objetivos que nos establecemos entonces es disminuir el dolor, la confianza en el tratamiento, sobre todo en el desbridamiento y el diagnóstico. Siguiente, por favor. Entonces aquí vemos las lesiones tipo calcifilaxia, lo que pasa es que aquí no tengo para señalar, pero si observan, miren muy bien los bordes de la lesión, el lecho, vean la necrosis que se da en la parte superior, ¿sí? Una necrosis propia de este tipo de pacientes. Este es un paciente que tiene calcifilaxia en ambas piernas, en ambos lados, entonces vamos a ver los dos lados. ¿Sí? Pásalo por favor. Aquí tenemos el otro lado de la lesión, ¿sí? Entonces miren en la lesión de la izquierda cómo se observa esa placa necrótica. Ese es un paciente que cuando llega al servicio lleva más o menos, aparte que ya 5 días sin curarse, en este tratamiento de necrosis lleva una semana aproximadamente. Siguiente, por favor. Estas son las lesiones, ya empezamos a tratar estas lesiones con desbridamiento cortante, ¿sí? Y se empiezan a utilizar apósitos dependiendo el momento de cicatrización en que esté la lesión. Como observan, allí ya se pone un tejido fiable en la parte de la izquierda. Pido disculpas por no tener el señalador para poderles mostrar. Entonces en la parte de la izquierda vemos que un tejido fiable. Pasa por favor. Ya aquí va pasando el tiempo, esta es a la semana después de que la empezamos a tratar. Vea la lesión como quedando mucho más limpia, los bordes mucho mejor. Dale siguiente por favor. Ya aquí vemos cómo ya los bordes se van haciendo mucho más limpios, la lesión va quedando más limpia después del desbridamiento cortante enzimático utilizando apolitos de hidrogel. Dale por favor. Entonces esta es a las 32 semanas de tratamiento. A las 32 días de tratamiento, el paciente entonces se le reduce la analgesia, o sea, hacemos control de quelantes de calcio y fósforo, se hace un desbridamiento cortante, no fue viable, se hace, cuando llega no hay necesidad de hacer la amputación, es un paciente que necesita una paratiroidectomía, el dolor al ingreso era de 10 y a los 32 días tenemos un paciente que tiene un dolor al ingreso de 4, o sea, pasó de la anodinia y no hubo necesidad siguiente por favor, de tener que amputar. Esto es a los 40 días ya de tratamiento, el paciente ya, perdón, a los 2 meses de tratamiento, el paciente entonces ya ven cómo tiene cerradas las lesiones, solamente manejo por enfermería. Sí, era un paciente que, recuerdo de entrada, pues tenía indicación de amputación. Siguiente. Estas son las lesiones del otro lado, ¿sí? Están totalmente cerradas, solo con el manejo conservador de parte de enfermería. Dale siguiente por favor. Entonces, el tratamiento con quelantes de calcio, fósforo y vitamina D es primordial. La localización, como les dije al principio, entonces es en caderas, muslos y piernas. Los pacientes de alto riesgo, les recuerdo, mujeres y pacientes obesos, malnutridos, pacientes dializados y trasplantados. Eso es una de las principales complicaciones, les recuerdo, en una insuficiencia renal. Los pacientes que tienen trasplante es lo primero que usted tiene que tener pendiente cuando esté en el cuidado de los mismos. Dale siguiente, por favor. Muy importante, importancia del dolor en las heridas, la infrautilización de los tratamientos para el dolor en la lesión. Hay que tener muy en cuenta el tratamiento multidimensional versus el tratamiento integral. No se puede tratar a este paciente solo, digamos que solamente un grupo, que solamente los médicos lo traten o solamente las enfermeras, es integral por el manejo del dolor. La primera valoración cuando usted recibe a este paciente tiene que ir enfocada al dolor y su objetivo principal debe ser la disminución del mismo. Cuando el paciente disminuye ese dolor, seguramente le va a tolerar el tratamiento que usted utilice. Siguiente. Vemos entonces que lo que hay que hacer es una normalización de la calcemia y fosfatemia. ¿Sí? Estos son productos que utiliza el nefrólogo, se los menciono, biofosfonatados, tiofosfato sódico endovenoso, cura tópica de las úlceras, esa la manejamos nosotros. Los últimos estudios del 2010 y 2011 se ha mencionado que la cura con larvas estériles, sobre todo en la granulación y la epitelización, está mostrando una alta eficacia en el tratamiento de estas lesiones, o sea que es una terapia a tener en cuenta. Dale por favor. Lo más importante entonces es la combinación de las técnicas necesarias y para hacer el recuento, siguiente. Entonces, analgesia, supremamente importante, base del pilar del tratamiento,
el apósito adecuado, hay que valorar muy bien la lesión, ¿sí? Y preparación del lecho de la herida. Muchísimas gracias. Cuando estabas hablando del tratamiento, has hablado de que las heridas de calcifilaxis son secas. Al principio. Y luego has dado como recomendación una hidrofibra de hidrocoloide con un apósito oclusivo. Y la hidrofibra de hidrocoloide normalmente se recomienda para heridas muy exudativas. Claro, entonces, para que me aclares un poco el tema. Ya, lo que pasa es que al principio las lesiones cuando llegan, que se ponen necróticas al principio son secas, pero después empiezan medianamente exudativas, por lo cual se recomienda este tipo de apósito, pero al principio son secas. Gracias por la aclaración.